Vamos a dar inicio a nuestra segunda parte, la parte de la formación académica, que ha sido el propósito del programa durante estos 15 años. Los invitamos a participar de dos conferencias. La primera, formalización empresarial y contaduría pública, a cargo del contador público Rafael Franco Ruiz. El contador Rafael Franco Ruiz es egresado de la Universidad de Bogotá, título de maestría en Administración Económica y Financiera en la Universidad Tecnológica de Leyes, estudios de metodología de investigación en la Universidad Inca de Colombia, varios de formación docente en la Universidad del Valle de Cali, Guatemala, y diplomados en control fiscal de la Universidad Militar Nacional. Actualmente cursa estudios doctorales en ciencias contables en la Universidad de los Andes de México. Ha sido docente de universidades nacionales e internacionales. Indiana Nacional, que ha participado en varias actividades. Dejamos entonces acompañada del contador público Rafael Franco. Supremamente especial, porque trae a mi memoria un evento de hace 15 años, en un evento académico en que participó el presidente de la Junta Central de Senadores, la Fernando Vázquez, presidente de la República, María Peña, y yo tuve el privilegio de hacer una conferencia, la inauguración de las actividades académicas extracurriculares muy sigilosamente. Recuerdo que en esa oportunidad hice una exposición contadores, 7 caras, y recuerdo con mucho aprecio las producciones tipo bíblico que me hiciera el marino, y efectivamente manifestó su complacencia por el hecho de que 2 personas que se encontraran en orillas tan distantes en los sistemas de creencias pudieran conversar, pudieran discutir, pudieran ponerse de acuerdo en los aspectos de conocimiento. Esto es una actitud de los pensadores, que es uno de los asuntos que hoy más
otro asunto que tampoco puedo olvidar de esa fecha de hace 15 años. Es la última vez en mi vida. Esa también es una situación importante. Y por eso me parece muy satisfactorio haber contado con la cordialidad, María Victoria, el programa, para que hoy tuviera la oportunidad de volver a compartir con muchas de las personas que estuvieron allí. Por ejemplo, mi colega y amigo Alberto Araújo. Esta noche voy a hacer una exposición supremamente corta, únicamente 3 transparencias. Y esas 3 transparencias tienen que ver con un par de hechos que me parece que es importante que nosotros reconozcamos. En primer lugar, el hecho de que en este momento en la Cámara de Representantes se esté tramitando el proyecto de ley número 070 que por auspicio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo pretende realizar una reforma del régimen de sociedades en Colombia, y que es un elemento que desde luego toca con una serie de aspectos que de manera directa o indirecta va a afectar el ejercicio de la autonomía pública. Y el segundo, porque voy a tener la oportunidad de plantear con un poco más de amplitud la posición que la Red Colombiana de Facultades de Contaduría Pública, de la cual me han hecho miembro honorario, presentó en un evento hace unas 2 semanas que se llamó Encuentro del Superintendente de Sociedades con la Profesión Contable. El proyecto de ley 070 está planteando una serie de elementos básicos. El primero de esos es extender una serie de reglas establecidas para las sociedades anónimas simplificadas a la totalidad de las sociedades reguladas por la legislación mercantil. El segundo, reformar algunos aspectos concretos de las SAS para ponerlas de acuerdo con realidades contemporáneas. Estoy utilizando palabras expresadas por el superintendente de sociedades, para permitir que el tipo de la sociedad por acciones simplificada pueda ser adoptado para acometer cualquier actividad. Eso desde luego va a tener que ver con nosotros. Las SAS podrían ofrecer servicios propios de los contadores públicos sin ser sociedades reguladas. Delimitar o reformar las normas sobre la responsabilidad de los administradores.
historia nos había mostrado que los administradores nunca han tenido responsabilidades, que estas solamente se establecieron a partir de la ley 222 de 1995, y el proyecto de reforma plantea derogar todos esos artículos de la ley 222 para permitir que las sociedades comerciales tengan algo que yo he venido denominando una administración de manos libres. La responsabilidad, aspectos del registro mercantil de las sociedades, para que ese registro mercantil pueda ser diligenciado por los interesados en línea a través de Internet. Nombramientos, constitución, liquidación de sociedades, reformas estatutarias serían algunas de esas actividades que se podrían hacer en línea. Otorgamiento de facultades a la Superintendencia de Sociedades, dicen ellos, para fortalecer las soluciones de inspección, control y vigilancia, pero que bien en el fondo pueden estar significando la eliminación de las actividades de inspección, control y vigilancia de las superintendencias, por cuanto plantea una modificación de las estructuras de control para que dejen de ser control preventivo a ser control ex post, es decir, control posterior. Establecimiento de un nuevo procedimiento en las investigaciones administrativas que implica una reforma del régimen sancionatorio. Este es uno de los elementos más importantes en ese proyecto. Actualmente se ha establecido que las sanciones a personas naturales pueden llegar hasta 200 salarios mínimos legales mensuales, y el proyecto plantea que las sanciones a personas naturales, dentro de las cuales por supuesto están los administradores, los contadores y los revisores fiscales, puede llegar hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales, y las sanciones que se establezcan sobre personas jurídicas pueden llegar hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales. No estamos hablando de pequeñas cuantías sancionatorias en ese proyecto de ley. Y finalmente, establecer una serie de normas para proteger a los socios minoritarios ante la opresión de los grupos dominantes en las asambleas, juntas de socios u organismos de decisión, incorporando unas nuevas acciones legales para protegerlos cuando sean objeto de violaciones de los derechos de los asociados consagrados en la ley, especialmente en términos de funciones de inspección y de inspección de libros y papeles de contabilidad, y desde luego en términos de decisiones que determinen liquidaciones o determinen fusiones o apertura hacia nuevas sociedades. Yo pienso que esas normas, nosotros no debemos someternos simplemente a considerarlas en términos de hacer un análisis de su articulado. Creo que eso fácilmente lo puede hacer cada persona en su real saber y entender, sino que me parece que es indispensable que miremos ese proceso de reforma del régimen de sociedades en términos de la evolución histórica de un proyecto de gobierno que se inició en la década de 1990. Antes de que se creara la Facultad de Contaduría de la Universidad de San Juan. 1992 exactamente,
cuando se inició la discusión del proyecto de ley 147, que terminaría convirtiéndose en la ley 222 de 1995. ¿Cuál es el programa que ha traído el gobierno desde esas épocas en relación con la organización de sociedades? El Estado ha llevado un programa de formalización empresarial. En el Estado existe una gran preocupación por el hecho de que de 780.000 sociedades que se encuentran inscritas en el registro mercantil, muchas de ellas como sociedades de hecho, no haya ningún tipo de organización real en términos jurídicos, pero lo más importante, que un número que supera esa cantidad no se haya formalizado en términos del ordenamiento legal. El Estado ha estado pensando cómo meter todas esas sociedades dentro de los marcos jurídicos para que puedan ser objeto de la vigilancia estatal, para que puedan ser objeto de la asunción de responsabilidades determinadas por distintos tipos de regulación, tanto en el campo societario, como en el campo laboral, como en el campo sanitario. Y entonces el gobierno, para buscar ese proceso de formalización, empezó a desarrollar una serie de estrategias de formalización. ¿Y cuáles han sido esas estrategias? La primera estrategia ha sido la flexibilización del régimen de sociedades. El cálculo del gobierno en este campo se dirige a considerar que las sociedades comerciales no se formalizan porque el régimen de sociedades es muy inflexible, es muy riguroso, muy exigente. Y piensan que una forma de hacer que esas sociedades entren en ese sistema de relaciones sociales mediado por la organización jurídica es simplificando el régimen societario. El primer paso en ese campo será con la creación de un tipo nuevo de organización en la ley 222 de 1995, que es la creación de las empresas unipersonales que se asimilan a sociedades comerciales para todos los efectos. Y eso, desde luego, tiene una serie de objetivos que más adelante vamos a ir desagregando, pero lo que se está buscando aquí es que crear sociedades no sea un proceso tan complejo, que se eliminen una gran cantidad de trámites en el proceso de conformación de sociedades. El segundo paso es el establecimiento de las sociedades por acciones simplificadas, las SAS. Y todos esos elementos van generando una serie de reducción, de simplificación de trámites, tanto en las empresas unipersonales como en las sociedades simplificadas por acciones. Se elimina todo ese formalismo protocolario relacionado con la constitución por escrituras públicas, y se establece que ese tipo de organizaciones se pueden constituir por un simple documento privado y que ese documento privado es suficiente dentro del registro mercantil. Se ha buscado la reducción de los costos de formalización.
En términos de, de la reducción de costos de formalización, yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de suceder a María Victoria en la presidencia del Consejo Técnico por allá en el año 2009, el Ministerio de Comercio nos presentó un estudio realizado por el Banco Mundial, en el cual Colombia aparecía en el puesto 132 entre 180 países por las dificultades de organización empresarial derivadas de una gran cantidad de requisitos para esa formalización de sociedades mercantiles. Y el Ministerio nos solicitó una colaboración para ver cómo se hacía para reducir esos trámites y lograr que Colombia quedara mejor clasificada en ese ranking internacional de constitución de organizaciones empresariales. Las recomendaciones del Consejo Técnico fueron bastante sencillas y tienen que ver en gran medida con el ejercicio profesional. La primera recomendación que hicimos en el Consejo Técnico para ese impulso a la formalización de sociedades fue la solicitud de que se redujera el impuesto de registro aplicado a libros y papeles de comercio. El gobierno logró hacer un acuerdo con Confecámaras y efectivamente el valor del impuesto de registro fue sustancialmente reducido, con la enorme oposición de las cámaras de comercio de Bogotá y Medellín, que veían como que se les iba una gran cantidad de todos esos recursos que ellos tanto necesitan para construir edificios. Estas dos cámaras de comercio demandaron la norma de reducción del impuesto de registro y perdieron el proceso, es decir, la cuestión se avanzó. La segunda recomendación del Consejo Técnico consistió en reformar el decreto 2649, en especial el artículo 125 del decreto 2649, que establece los libros obligatorios de contabilidad, que muchos creen que son 5, pero son más de 12. Y el Consejo Técnico estableció que cuando se tratara de microempresas, únicamente serían obligatorios el libro de mayor y balance, el libro de inventario y balance y el libro de códigos o símbolos de las transacciones. Es obligatorio para todo el mundo, pero cuando uno nombra el libro de códigos o símbolos de las transacciones, los contadores lo miran a uno como raro y dicen, ¿de qué país viene? Pero es un libro obligatorio que está establecido en el artículo 125 del decreto 2649. Y se estableció que si esas microempresas eran sociedades comerciales, deberían llevar el libro de socios y el libro de armas. Es decir, se simplificó de manera sustancial a un 40% de los libros a los cuales están obligadas las pymes y las grandes empresas cuando se tratara de microempresas. Igualmente se eliminó la obligatoriedad de presentar 5 estados financieros de propósito especial para las microempresas y se redujo a la obligación de presentar 2 estados financieros de propósito especial, de propósito general, el balance general y el estado de resultados. Eso hizo que Colombia ascendiera en ese ranking y que ya nos encontremos en el lugar 81. Siempre subimos 40 puestos, pero seguimos tremendamente mal en términos de ese ranking de dificultades en la organización de sociedades. Lo tercero fue la simplificación de los procesos concursales.
Una simplificación de los procesos concursales se dio fundamentalmente por la reforma de los procesos concursales incorporados en la Ley 222 de 1995, los procesos de liquidación o fusión de sociedades, y se profundizó muchísimo más en la ley que creó las SAS, donde se establecieron procedimientos privados que eliminaron una serie de requisitos muy exigentes en términos de la formulación del inventario de liquidación, para que los procesos de liquidación de organizaciones empresariales se pudieran dar básicamente con un acuerdo entre socios, sin la participación de las superintendencias y sin todas las dificultades que estaban en el régimen ordinario de sociedades. Se estableció una serie de reducciones de obligaciones de carácter legal, no de carácter mercantil, de carácter legal. También en relación con las sociedades por acciones simplificadas. Se estableció, por ejemplo, que a diferencia de las demás sociedades comerciales, en las sociedades anónimas simplificadas los socios no serían responsables solidarios por las obligaciones tributarias y tampoco serían solidarios con las obligaciones que surgieran de obligaciones laborales. Eso que parece tan llamativo para las organizaciones empresariales seguramente no es tan conveniente, por ejemplo, para el propio Estado, los procesos de administración tributaria, y mucho menos para los trabajadores, porque hay un proceso de liberación de esas responsabilidades laborales en términos de la que tendrían que asumir los socios de manera solidaria con las empresas. Se reducen las responsabilidades de capital, estableciendo unos procedimientos de responsabilidad limitada del capital. Cuando muchos comerciantes desarrollaban sus negocios de manera personal, lo que ponían en riesgo ante una situación de crisis de sus actividades mercantiles era la totalidad de su patrimonio, todo lo que tuviera, en caso de que llegara a unas situaciones de quiebra, de grandes pérdidas acumuladas. Lo que se hace con la norma de creación de las empresas unipersonales y de las SAS es limitar la responsabilidad patrimonial al monto de los aportes que se registran como límite dentro de los documentos de constitución. Una norma tremendamente complicada es la ley de salvataje empresarial. ¿Qué es eso de la ley de salvataje empresarial? Es un estándar internacional. En Estados Unidos lo llaman el capítulo 11 de la ley de quiebras. Como somos tan malos para inglés, aprendemos que dejar de ser malos para inglés. Entonces aquí metieron en nuestra legislación una traducción al castellano. Ley 550, que posteriormente fue sustituida por la ley 1116. ¿Qué es lo que nos dicen esas normas de salvataje empresarial? Empresas, desarrollen sus actividades. No se preocupen por lo que les pase en ese proceso de ejecución de sus actividades mercantiles, que si se quiebran, la sociedad las salvará. Se declaran en reestructuración económica y entonces sus créditos dejan de ser objeto
de generación de costos financieros, incluidos los créditos tributarios. Normalmente los proveedores terminan obligados a transformar las deudas en aportes de capital y los trabajadores terminan obligados a renunciar a las ventajas laborales que hayan ganado en distintos procesos acumulados de la experiencia o fruto de las actividades sindicales o de laudos arbitrales. Todo el mundo tiene que aportar una cuota de sacrificio para salvar a la sociedad. La explicación es que eso permite mantener el empleo, es una protección para el empleo. Yo ahí veo una cuestión muy distinta, que es una norma que establece la socialización de las pérdidas empresariales, mientras que siempre se mantiene la privatización de las ganancias empresariales. Yo no veo esa estrategia con los mismos ojos con que la ven el gobierno, en el sentido de que eso es defender el desarrollo. Para mí eso es defender la corrupción, porque nuestras empresas tienen altísimos niveles de corrupción. Nos han hecho creer que la corrupción es un problema del Estado. No, la corrupción también es un problema de las empresas. El Estado no sería corrupto sin la participación de las empresas, porque para la corrupción se necesitan dos. Y la última estrategia que ellos han llamado estrategia de formalización es liberalizar la acción de los administradores. ¿En qué consiste eso de liberalizar la actividad de los administradores? Liberarlos de responsabilidades e inclusive liberarlos de la aplicación de normas jurídicas que están establecidas como normas de aplicación general. El proyecto de ley 70 plantea muy claramente que el concepto de culpa y la clasificación de las culpas en términos del derecho civil no será aplicable en adelante a los administradores, que los administradores podrán actuar con mayor liberalidad y que sus culpas solamente tendrán sanción en cuanto que violen el Código Penal, que sean conductas dolosas o que correspondan a actividades que no hubieran sido las decisiones que hubiera tomado otro administrador reformado. Es una relativización de las normas del derecho que deja a las administraciones con la capacidad de actuar en un sistema de manos libres, liberados de responsabilidades. Cuando uno logra construir esta estructura de las políticas de formalización empresarial, unas ya plenamente realizadas, otras en proceso de implementación, uno solamente puede decir que lo que ha hecho el gobierno ha sido informalizar la formalización empresarial. El efecto exactamente contrario al pretendido. Se pretendía buscar que las empresas se formalizaran, pero las estrategias que se han desarrollado
lo que han logrado es informalizar a las empresas, sacarlas de los ámbitos de control, darle mayor liberalidad a la actuación de los socios y dar mayor liberalidad a la actuación de los administradores sin considerar el interés. Aquí únicamente hay una consideración del interés. Y como yo les dije que hoy iba a hablar muy poquito, es decir, apenas llevo 5 minutos, y voy a tratar de hablar otros 5, para ser sumamente respetuoso y que el doctor Araújo no haya problemas que lo hagan hablar contigo. Entonces, para evitar esas cosas, solidaridad con mi amigo, entonces voy a terminar mis últimos 5 minutos. Ese proceso de informalización tiene fundamentalmente 2 consecuencias. La primera consecuencia es que todas estas reformas, las ya logradas y las que se pretenden implementar con el proyecto de ley 70, generan una desprotección de los terceros frente a las empresas. Y la segunda es que se establece un desmonte de las actividades de supervisión que debe ejercer el gobierno con base en las prescripciones constitucionales. ¿Cómo es el problema de la desprotección de terceros? Limitación de las responsabilidades de comerciantes individuales. Es decir, comerciantes individuales constituyanse en formas asimilables a las sociedades y únicamente tendrán responsabilidad hasta el monto de los aportes declarados a ese negocio. Empresas unipersonales y empresas SAS, sociedades por acciones simplificadas, que ustedes saben se llaman sociedades por acciones simplificadas, pero pueden ser de un solo socio. Segundo, eliminación de la responsabilidad de los socios en aspectos laborales y tributarios. Ya los socios no van a responder por esas obligaciones que creen las sociedades, ni los propietarios individuales, por supuesto, porque ese sería socio único. Y tercero, eliminación de los límites de actuación. Este es un elemento supremamente importante. La norma a uno le puede parecer así como muy sencilla y muy adecuada al funcionamiento empresarial. Está incorporada en la norma de la SAS. Nos dice, las SAS pueden tener cualquier objeto social lícito, cualquier objeto social lícito. Y el único límite es cuando realicen actividades que estén sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera. No pueden hacer una SAS para constituir un banco, para constituir una corporación financiera, para constituir una EPS, que también es una organización financiera, pero para todo lo demás, sí. Y ese es un elemento que ha generado una gran cantidad de violaciones del ordenamiento legal. Empresas que, por ejemplo, en términos de contratación pública, se presentan a licitaciones sobre experiencia, sobre los cuales no tienen ningún dominio del funcionamiento del negocio,
porque sencillamente su objeto social dice: yo puedo hacer cualquier cosa que sea ilícita. Y entonces uno se encuentra con situaciones supremamente graves. Por ejemplo, porque yo dije que iba a hacer unas referencias al problema del ejercicio de la contabilidad pública. Las firmas de ingeniería se presentan a concursos de méritos o licitaciones públicas referidas a actividades de interventoría y contratan paquetes integrales de interventoría, y dentro de esa interventoría, desde luego, incluyen la interventoría financiera de los proyectos, en violación del ordenamiento jurídico que ha establecido que la interventoría financiera de cualquier naturaleza es una actividad exclusiva de los contadores públicos. Y las empresas de ingeniería se han ido apoderando de ese mercado de los contadores públicos. Tal vez algunos de ustedes leyeron algún derecho de petición que le presenté a la ministra de Comercio, Industria y Turismo sobre ese asunto, y que ella ha omitido responder, violando desde luego el derecho constitucional a obtener respuesta de los funcionarios públicos. Por esa vía, cualquier empresa puede prestar servicios propios de los contadores públicos, porque están habilitados para realizar cualquier objeto ilícito de comercio. Y la gran preocupación que yo tengo es: ¿y la profesión qué dice? La profesión, ¿por qué guarda tanto silencio mientras todos los días nos reportan el campo de decisión de eso? A través de cosas que se pueden llamar claramente de competencia desleal. ¿Qué hay en términos del desmonte de la supervisión? El artículo 189 de la Constitución Política es uno de los más largos de la Constitución. Son las funciones del presidente. Tiene un literal que es una gran cantidad de literales que casi que agotan el abecedario. Y una parte importante de esas funciones del presidente se refiere a que el presidente debe realizar actividades de inspección, control y vigilancia, voy a llamarlo genéricamente, de entidades privadas. Las instituciones financieras, las sociedades comerciales, las sociedades sin ánimo de lucro, las instituciones de educación, las entidades de economía solidaria, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios, las entidades del sistema de seguridad social integral. Y el presidente, como no puede hacer todo esto, en realidad no hace casi nada, crea una serie de instituciones que en su nombre cumplan esas funciones constitucionales. Y entonces se constituyeron 12 superintendencias que han sido reducidas a 10 en la actualidad, para que cumplan esa función de inspección, control y vigilancia sobre distintas actividades, formas de organización o manejo o prestaciones de servicios. Y hay una que no puede llegar en superintendencia, la vigilancia de las entidades sin ánimo de lucro, que puede llegar a los gobernadores y, en el caso de los distritos, a los alcaldes, únicamente en el caso de los distritos, a los alcaldes. Y
en qué consiste esa función de supervisión? Consiste en vigilar que las entidades que están sometidas a ese proceso actúen en el marco de la ley. ¿Y qué hacen ellos para mirar si las sociedades, que los vigilados actúen en el marco de la ley? Lo hacen fundamentalmente a través de la información contable. No se les olvide a ustedes que la contabilidad está integrada por libros, comprobantes, soportes, actas y correspondencia relacionada con los negocios. La contabilidad no son los puros informes financieros. Entonces ellos, a través de la contabilidad, identifican las violaciones de la ley. El revisor fiscal en la práctica es el instrumento a través del cual se realiza esa intervención del Estado en la actividad privada. Y la contabilidad es el instrumento sobre el cual se sistematizan los controles. ¿Y qué han hecho en este proceso de informalización empresarial? Cambiar la contabilidad. Eliminar la contabilidad como una contabilidad de hechos, como la exige la legislación mercantil, para establecer una contabilidad como una contabilidad de pronósticos, como lo establecen los estándares internacionales de información. Nosotros no hemos hecho los análisis profundos que requieren esas decisiones que afectan nuestro ejercicio profesional. Nuestra única desesperación es por ir a los suficientes seminarios a que nos lean las normas internacionales y donde podamos reclamar y por qué no lo hacen práctico. Pero nunca preguntamos el significado en términos sociales, en términos políticos de esos cambios normativos. Inclusive nosotros tenemos organizaciones gremiales que se dicen nacionalistas. Yo me sentía tremendamente incómodo este año cuando el 1 de marzo una de esas organizaciones disque nacionalistas conmemoraba el Día del Nacionalismo Contable con un seminario de estándares internacionales dictado por un funcionario de vías. Es decir, hemos llegado a unos niveles de civismo donde no queremos reconocer cuál es nuestra verdadera condición de ciudadanos y de profesionales. Los estándares internacionales, como no dicen lo que las empresas hacen, sino lo que las empresas sueñan cuando implementan los sistemas de valoración a valor razonable, vuelven a las empresas invisibles para las actividades de supervisión y para las actividades de fiscalización estatal. Están en contra de la propia Constitución. Es parte de ese proceso de informalización que quiere establecer una nación gobernada por las empresas al servicio exclusivo del capital y en ausencia del respeto por lo que hemos llamado genéricamente el interés público. Y no les ha interesado siquiera poner en riesgo los propios recursos del Estado, porque imagínense cómo va a ser la DIAN para establecer la determinación del justo tributo sobre la base de información de pronósticos si el sistema tributario no grava los sueños, el sistema tributario grava los hechos. Pero nosotros guardamos silencio en todo eso, que son partes de ese proceso de informalización empresarial. Administración de manos libres, eliminación de las responsabilidades de los administradores, más discrecionalidad
en la toma de decisiones y menos responsabilidades judiciales para los administradores, planteando que la eficacia judicial se genera en procesos ex post y no ex ante. Para todo el mundo es claro que no se puede hacer control después. El control debe ser previo, antecedente. Yo no puedo controlar después. Hay gente que se hace ilusiones con eso, ¿no? Que se puede controlar después. Se inventaron la píldora del día después. Yo no le tengo confianza. Y los contadores somos constructores de confianza. Y se ha desarrollado un proceso de desinstitucionalización jurídica. ¿En qué consiste eso de la desinstitucionalización jurídica? Administrativización del derecho. ¿Qué es administrativización del derecho? Es el golpe de mano al poder legislativo para que las decisiones, la construcción de normas se vuelva un monopolio del poder ejecutivo, rompiendo las bases mismas de la democracia que establece ese deslinde entre las ramas de poder como una forma de equilibrio y control del ejercicio de poder, como una forma de eliminar los riesgos de tiranía. ¿Cómo lo hacen? Por la propia renuncia del legislativo a cumplir con sus funciones cuando conceden facultades extraordinarias al gobierno. O cuando las normas legales emitidas por el Congreso son objeto de cambio de sentido, de cambio de función a través de la reglamentación establecida por el gobierno. Un par de ejemplos, por aquello que ya solamente le queda un minuto. El artículo 215 del Código de Comercio dice: perdón, el artículo 205 del Código de Comercio, 215, deben tener revisor fiscal todas las sociedades comerciales. Entonces, llega el gobierno y saca una circular de las superintendencias y dice: en las SAS, que son sociedades por acciones, solo es obligatorio tener revisor fiscal, proveer el cargo de revisor fiscal, si esa SAS tiene más de 5.000 salarios mínimos legales mensuales de activo total o más de 3.000 salarios mínimos legales mensuales de ingresos anuales. ¿No han sentido la ley? La ley 79, que registra las actividades de economía solidaria, dice: el sector solidario debe tener revisor fiscal, pero algunas entidades del sector solidario podrán ser eximidas transitoriamente mientras se organizan mediante decisión del superintendente, y el superintendente saca una resolución diciendo: solamente están obligadas a proveer el cargo de revisor fiscal las entidades solidarias, economía solidaria, que cumplan con que superen los mínimos de los 3.000 y 5.000 salarios mínimos legales. ¿Sí? Se cambia la regulación en la reglamentación, se administrativiza el derecho, se genera una tiranía del Ejecutivo sobre los equilibrios de poder que deben caracterizar una democracia. Sustitución de la regulación por autorregulación. En términos de contabilidad, por ejemplo, nosotros tenemos unas normas de derecho positivo.
La estructura jurídica colombiana es una estructura de derecho positivo, normas escritas y precisas, y las conductas de los individuos se tipifican y califican en relación con ese derecho positivo. Y aquí nos están sustituyendo el derecho positivo por sistemas de autorregulación. ¿Cómo han puesto los estándares internacionales? ¿Los estándares internacionales son una regulación de la notabilidad? No. Los estándares internacionales se dice que son de alta calidad. La calidad en la certificación del tiempo. Porque cada quien puede escoger la forma de elaborar su información de acuerdo a sus conveniencias. Un estándar internacional no establece una forma de hacer las cosas, sino un portafolio de opciones para hacer las cosas. Acuérdense ustedes de un ejemplo sencillo, IAS 16, propiedad, planta y equipo. La entidad que informa podrá recortar su propia planta y equipo a costo histórico o a valor razonable. No hay un solo método. Lo puede presentar como quiera, no en dos formas, porque los estándares internacionales de valoración determinan 132 métodos de determinación del valor razonable. Uno puede calcular el valor razonable por los 132 y escoger el que más le convenga. Inclusive eso de la autorregulación la llevan al plano ético, con el planteamiento de eso que llaman salvaguardas a las amenazas del cumplimiento de los principios de ética. Usted puede estar frente a unas amenazas al cumplimiento de los principios de ética, pero puede apelar a unas salvaguardas, que son dispositivos a través de los cuales se disminuye o se elimina la intensidad de la amenaza para el cumplimiento de las normas éticas. Y eso convierte el régimen ético en un régimen de autorregulación. Y eso es contrario a la estructura jurídica del país, que no es una estructura de derecho consuetudinario, es una estructura de derecho positivo. Y finalmente están asfixiando la fe pública. La fe pública se fundamenta en la certeza de la información. La fe pública es una presunción legal de que la información, para el caso nuestro, que hay otros profesionales que también dan fe pública, para el caso nuestro, la información que es objeto de dictamen de un profesional de la contabilidad se presume verdadera, fidedigna, es el término preciso utilizado en la legislación mercantil, y ajustada a la ley. Pero el requerimiento para que la información sea fidedigna es la certeza, es decir, la ausencia de duda. Los estándares internacionales de información financiera no producen información fidedigna, producen información razonable. Y razonable es cualquier cosa, más o menos cierto. Y más o menos es un caucho. Más puede ser verdad, menos puede ser mentira, porque la mentira puede estar cobijada por el marco de la razonabilidad. Porque la razonabilidad no es certeza, la razonabilidad es conveniencia, lo mejor dadas las circunstancias. Cuando nos cambiaron el sistema de información contable de una información fidedigna que refleja hechos a una información razonable que refleja pronósticos, eliminaron las bases de la República. Y cuando intentan sustituir las técnicas de interventoría de cuentas por los estándares internacionales de auditoría y aseguramiento,